La libertad y otros temas trascendentes en el libro El hombre en busca de sentido, de Viktor Frankl. Yo, Mario Villegas, cada vez que digo en la presente lectura hombre, estoy diciendo mujeres y hombres. Introducción. El libro El hombre en busca de sentido es el estremecedor relato en el que Viktor Frankl nos narra sus experiencias en los campos de concentración en los que estuvo preso por 3 años, principalmente prisionero de los nazis, en Auschwitz y Dachau de 1942 a 1945. Durante 3 años de sufrimiento, sintió en su propio ser lo que significaba una existencia desnuda, absolutamente desprovista de todo, salvo de la existencia misma. Él, que todo lo había perdido, que padeció hambre, frío y brutalidades, que tantas veces estuvo a punto de ser ejecutado, pudo reconocer que, pese a todo, la vida es digna de ser vivida y que la libertad interior y la dignidad humana son indestructibles. En su condición de psiquiatra y prisionero, Viktor Frankl, en su libro, reflexiona con palabras de sorprendente esperanza sobre la capacidad humana de trascender las dificultades y descubrir una verdad profunda que nos orienta y da sentido a nuestras vidas. Somos libres. Pero la libertad tiene sentido si se asume con una actitud, si se asume con responsabilidad, cada quien ante sí mismo, ante sí misma, ante los demás y ante la vida. Dicho eso, he aquí unos fragmentos del mencionado libro tomados de la traducción de la editorial Herder. Fragmentos a los que yo, Mario Villegas, hago algunas pocas anexiones, por lo cual quien desee debe confrontar esta versión con la que aparece en el libro. La libertad interior. Este intento de descripción quizás induzca a pensar que el ser humano es un ser inevitablemente determinado por el entorno. En este caso, un entorno con una estructura insólita, con leyes dominantes y represivas, infranqueables a las que se debe someter. Pero, ¿qué decir de la libertad humana? ¿No hay libertad de la conducta frente al entorno? ¿Es correcta la teoría que concibe al hombre como mero resultado de factores condicionantes, sean biológicos, psicológicos o sociológicos? ¿No es el hombre un producto accidental de esos factores? Y lo que es más importante, las reacciones psicológicas de los reclusos ante el particular mundo del campo de concentración nazi demuestran que el hombre no puede escapar a la influencia de su entorno. ¿Carece el hombre en tales circunstancias de capacidad de elección si se limita o anula su libertad de actuar? Se puede contestar a todas esas preguntas desde la óptica de la experiencia y también con arreglo a principios. La experiencia de la vida en el campo de concentración demuestra que el ser humano mantiene su capacidad de elección. Abundan los ejemplos, a menudo heroicos, que prueban que se puede superar la apatía y la irritabilidad. El ser humano puede conservar un reducto de libertad espiritual, de independencia mental, incluso en terribles estados de tensión psíquica y física. Los supervivientes de los campos de concentración encabezados por los nazis, aún recordamos a los hombres que iban a los barracones a consolar a los demás, ofreciéndoles su único mendigo de pan. Quizá no fueron muchos, pero esos pocos son una muestra irrefutable de que al ser humano se le puede arrebatar todo, salvo una cosa, la libertad, la libre elección de la acción personal ante las circunstancias, para elegir el propio camino. Y allí siempre había ocasiones para elegir. Cada día, cada hora, brindaban la oportunidad de tomar una decisión que estipulaba si uno se sometería o no
a la presión que amenazaba con arrebatarle el último vestigio de su personalidad, la libertad interior. Una decisión que prefijaba si la personalidad se convertiría o la persona se convertiría, al renunciar a la libertad y a la dignidad, en juguete de las condiciones del campo de concentración, dejándose moldear por ellas, por esas condiciones, hasta convertirse en un prisionero típico. Vistas desde este ángulo, las reacciones psicológicas de los prisioneros de un campo de concentración van mucho más allá de la mera expresión de determinadas condiciones físicas y sociológicas. Por mucho que todas ellas, la falta de sueño, la escasísima alimentación y las múltiples tensiones psíquicas, por mucho que todas ellas nos induzcan a suponer un comportamiento estereotipado de los reclusos, se advierte en un análisis más profundo que el tipo de persona en que se convertía cada prisionero era más el resultado de una decisión personal que el producto de la tiranía nazi. De modo que cada hombre, cada ser humano en el campo de concentración, un prisionero, todos los prisioneros, incluso en condiciones trágicas, puede decidir quién quiere ser, espiritual y mentalmente, y conservar su dignidad humana. Dostoyevski escribió: «Solo temo una cosa, no ser digno de mis sufrimientos». Esas palabras acudían constantemente a mi mente al conocer a esos mártires cuya conducta, sufrimiento y muerte en el campo de concentración nazi suponían un testimonio vivo de que el reducto íntimo de la libertad nunca se pierde. Los prisioneros fueron dignos de su sufrimiento. La manera en que lo soportaron supuso una verdadera hazaña interior. Precisamente esa libertad interior que nadie puede arrebatar confiere a la vida intención y sentido. Una vida activa cumple con una finalidad de brindar al hombre la posibilidad de desempeñar un trabajo que le proporciona valores creativos. Una vida contemplativa también le concede la posibilidad de hallar la plenitud al experimentar la belleza, el arte o la naturaleza. Pero también atesora sentido una vida exenta de creación o contemplación que solo admite una única capacidad de respuesta, la actitud de mantenerse erguido ante su inexorable destino, como por ejemplo en un campo de concentración. En esas condiciones, al ser humano se le niega el valor de la creación o de la vivencia, pero aún así la vida le ofrece un sentido. Hay que buscarlo. De manera que todos los aspectos de la vida son significativos, también el sufrimiento. Si hay un sentido en la vida, entonces debe haber un sentido en el sufrimiento. La experiencia indica que el sufrimiento es parte sustancial de la vida, como el destino y la muerte. Sin ellos, la existencia quedaría incompleta. Mientras que la principal preocupación de la mayoría de los prisioneros se resumía en la pregunta: ¿sobreviviremos? De no ser así, no valdrían de nada los atroces sufrimientos. A mí me angustiaba otra cuestión. ¿Todo este sufrimiento, todas estas muertes, tienen un sentido? Pues, de no ser así, tampoco tendría sentido sobrevivir a la estancia en el campo de concentración. Una vida que consistiera solo en salvarse o perecer, cuyo sentido dependiera del azar, de las miles de arbitrariedades que conforman la vida en un campo de concentración, no merecería ser vivida. Entonces, el punto es la actitud. La actitud con la que un hombre acepta su destino y el sufrimiento que éste conlleva. La forma en que carga con su cruz. Eso comporta la singular coyuntura, incluso en circunstancias muy adversas. Dota de sentido profundo a la vida, la actitud. Puede conservar su valor, su dignidad, su generosidad, o, arrastrado en la amarga lucha por la supervivencia, puede olvidar su dignidad humana y actuar como un animal, como sucede con los prisioneros cobardes. En esa decisión, tomar una actitud digna, reside la oportunidad de atesorar o despreciar los valores morales que su dolorosa situación y su duro destino le brindan para su enriquecimiento interior. Y eso determina si será
o no digno de sus sufrimientos. No crean que estoy hablando de ilusiones alejadas de la vida real. Es cierto que alcanzar metas morales tan altas está reservado a pocas personas. De entre los prisioneros, solo unos pocos conservaron esa fortaleza y fueron capaces de aprovechar los atroces sufrimientos para lograr una madurez interior. Pero incluso si solo se hubiera dado un único caso, este bastaría para demostrar que la libertad interior puede elevar al hombre por encima de un destino adverso, y eso no solamente en un campo de concentración. Cualquier ser humano, a lo largo de su vida, se verá enfrentado a su destino, el cual le depara la libertad de asumir la actitud moral digna. Por ejemplo, cuando se ha perdido todo, se puede recordar lo feliz, lo bueno. Nos dice Víctor Frank: caminábamos kilómetros a trompicones, resbalando en el hielo y sosteniéndonos mutuamente sin decir nada. Pero sabíamos que cada uno pensaba en su mujer. Yo levantaba de vez en cuando la vista al cielo y veía diluirse las estrellas en el primer albor rosáceo de la mañana, tras una oscura franja de nubes. Pero mi mente se aferraba a la imagen de mi mujer, a quien imaginaba con asombrosa nitidez. La vi contestándome, sonriéndome, con su mirada franca y alentadora. Real o imaginaria, su mirada iluminaba más que el sol del amanecer. En ese estado de embriaguez, un pensamiento vino a mi mente. Comprendía, por primera vez, la verdad contenida en las canciones de los poetas y proclamada como el conocimiento supremo por tantos pensadores. El amor es la meta última y más alta a la que puede aspirar el hombre. Percibí entonces, en toda su profundidad, el significado del mayor secreto que la poesía, el pensamiento y las creencias intentan comunicar. La salvación del ser humano consiste en el amor y pasa por el amor. Comprendí que un hombre despojado de todo todavía puede conocer la felicidad, aunque sea solo por un instante, si contempla al ser amado, si lo imagina, si piensa en él, si usa su imaginación, si usa sus recuerdos, incluso en un estado de desolación absoluta, cuando ya no cabe expresarse mediante una acción positiva, cuando el único logro posible consiste en soportar dignamente el sufrimiento. En tal situación, el hombre es capaz de realizarse en la contemplación amorosa de la imagen de la persona amada. Delante de mí, un hombre tropezó y se desplomó, y sobre él cayeron los que iban detrás. Furioso, el guardia se acercó y sacudió el látigo sobre los cuerpos esparcidos por el suelo. Este incidente distrajo mi pensamiento por unos segundos, pero enseguida mi alma encontró el camino para regresar a mis gratos recuerdos. Después, habíamos llegado al lugar del trabajo. Nos precipitamos en el interior de la oscura caseta en busca de una herramienta en buen estado. Cada prisionero se hizo con una piqueta o una pala. Un nazi nos dijo: ¿no podéis daros más prisa, cerdos? Pronto reanudamos el trabajo en la zanja, allí donde lo habíamos dejado el día anterior. El suelo helado crujía con los golpes de las piquetas y saltaban chispas. Los hombres permanecían silenciosos, con el cerebro entumecido. Mi mente se aferraba aún a la imagen de mi mujer, a la que amo. De pronto me saltó una inquietud. No sabía siquiera si seguía ella viva, pero estaba convencido de algo. El amor trasciende la persona física del ser amado y halla su sentido más profundo en el ser espiritual, el yo íntimo. Que esté o no presente esa persona amada, que siga viva o no, en cierto modo carece de importancia. Ignoraba yo si mi mujer vivía y no tenía medios para averiguarlo. Paréntesis de Mario Villegas. Asesinaron a su mujer y él no lo sabía. Cierro paréntesis. A lo largo del cautiverio no tuvimos contacto postal con el exterior. Pero en aquel momento esa cuestión había dejado de inquietarme. No sentía necesidad de comprobar si ella vivía o estaba muerta. Nada afectaba a la fuerza de mi amor, a la fuerza de mi recuerdo, a la fuerza de mis pensamientos y a la imagen que yo tenía de mi amada. Si entonces hubiera sabido que mi mujer estaba muerta,
creo que, insensible a la noticia, habría seguido contemplando su imagen y hablando con ella con igual viveza y satisfacción. Entonces, al dejar libre la imaginación, ésta se solaza en los hechos del pasado, en pequeños sucesos, en cosas insignificantes o en cosas y hechos importantes. La nostalgia transfigura los hechos y adquieren un matiz especial, dan razón para vivir. El alma se refugia en esos recuerdos con añoranza. Nuestros pensamientos a menudo se concentraban en esos detalles insignificantes con tanta intensidad que casi nos hacían llorar. A medida que se intensificaba la vida interior de algunos reclusos, apreciábamos también la belleza del arte y de la naturaleza con una emoción desconocida. Bajo su influencia olvidábamos a veces las terribles condiciones de nuestro entorno. Si en el trayecto alguien nos hubiera visto nuestros rostros radiantes al contemplar la cima de las montañas, refulgentes por la puesta de sol, seguramente no habría creído que éramos hombres que, según esta persona que nos viera desde el exterior, consideraba que éramos hombres sin esperanza, sin vida, sin libertad. Pero sin embargo, a pesar de ello, había esa vida, había esa libertad, con ver la belleza, con recordar el amor. Así entonces nos maravillaba la belleza de la naturaleza y nos daba sentido el recordar los buenos momentos. Incluso sucedía que, en pleno trabajo, un prisionero atraía la atención de su compañero señalándole un resplandeciente crepúsculo tras las altas copas de los bosques. Una tarde, de vuelta en los barracones, ya tumbados en el suelo por el cansancio, con el cuenco de sopa entre las manos, nada más nos daban sopa y pan, entró de pronto un compañero que nos urgía salir a contemplar una maravillosa puesta de sol. Allí, de pie, vimos hacia el oeste un cielo plagado de nubes que variaban de forma y color, del azul acero al rojo bermellón. Esa luminosidad contrastaba con la hiriente desolación grisácea de los barracones y del suelo fangoso. Ese cielo le daba sentido a la vida, hacía digna de ser vivida. Entonces era una actitud moral digna, el reconocer lo que todavía era posible reconocer como valioso, lo que le daba sentido a la vida. Así, con una actitud moral digna, ante cualquier situación, se puede tener razón para seguir vivo. Sin una actitud moral digna ante una situación cualquiera, sin una actitud moral digna en una situación cualquiera, se vive el vacío existencial. Es decir, sin una actitud moral digna, no se tiene un proyecto que ocupe toda la parte fundamental de nuestra vida. La parte fundamental de nuestra vida, creo yo, Mario Villegas, es llevar a la práctica nuestro proyecto. Debemos pasar de tener un proyecto a la acción, llevarlo a la realidad, el proyecto. Hacerlo elimina el vacío existencial. Fin del paréntesis de Mario Villegas. Dice Víctor Frank: el vacío existencial es un fenómeno muy extendido en el siglo XX. Es comprensible también, digo yo, en el siglo XXI. Es comprensible y quizás se debe a una doble pérdida que el ser humano ha tenido que padecer para convertirse en verdaderamente civilizado. Al principio de la historia, el ser humano perdió algunos instintos básicos que rigen la vida animal y que le confieren seguridad a la vida animal. Una seguridad que hoy le está vedada al ser humano. Ahora está forzado a elegir, a ser libre. En las últimas etapas del progreso ha sufrido, además, otra pérdida fundamental: la pérdida de las tradiciones. Las tradiciones cumplen una función de contrapeso de la conducta y en la sociedad moderna se diluyen con una enorme rapidez. Al no conservar las tradiciones que marcan la actuación socialmente aceptada, el hombre carece del instinto que guía su conducta y con frecuencia no sabe cómo comportarse. Por ello, hace lo que otras personas hacen, a lo que llamamos conformismo. Sin las tradiciones,
hace lo que otras personas quieren que haga, a lo que podemos llamarle totalitarismo. Así entonces el vacío existencial se manifiesta sobre todo en un estado de tedio. Entendemos hoy mejor a Schopenhauer cuando decía que la humanidad está condenada a oscilar eternamente entre la tensión y el aburrimiento. De hecho, el hastío genera hoy más problemas que la atención y, desde luego, envía a más personas a la consulta del psiquiatra. En las últimas décadas estos problemas se han agudizado debido a la progresiva automatización que ha incrementado el tiempo de ocio de los trabajadores. Lo penoso de esto es que quizás muchos no saben qué hacer con tanto tiempo libre, a diferencia de si tuvieran un proyecto y lo llevaran a la práctica. Pensemos, por ejemplo, en la neurosis dominical, esa especie de depresión que aflige a algunas personas al cesar su trajín durante la semana y encontrarse en el fin de semana con una intimidad vacía de sentido. Y si consideramos que el vacío existencial es una buena excusa, se comprende mejor la tasa de alcoholismo y delincuencia. Este mecanismo psicológico también se aplica a las crisis de los jubilados y de los ancianos. Es decir, el vacío existencial lleva a una enajenación específica, ¿no? Es nota de Mario Villegas. Dice Víctor Frank. Es más, con frecuencia el vacío existencial se presenta de forma enmascarada. A veces la frustración de la voluntad de sentido se compensa con la voluntad de poder en su expresión más burda, el deseo de tener dinero. En otras ocasiones, el vacío de la voluntad de sentido se llena con la voluntad de placer. Y eso explica la frustración existencial que puede provocar un desenfreno libidinoso e incluso pulsiones de la libido mezcladas con las agresivas. El vacío existencial lleva a las cosas nefastas de la vida, ¿no? Ahora bien, el vacío existencial también se combate con el sentido de la vida, es decir, darle sentido, rumbo a la propia vida, cada quien a la suya. Dice Víctor Frank, el sentido de la vida difiere de un hombre a otro, de un día a otro y de una hora a otra. Por tanto, lo que importa no son las formulaciones abstractas, sino el sentido concreto de la vida de un individuo en un momento dado. Nota de Mario Villegas. Importa hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida. Es lo que más importa. Somos libres de elegir el camino que queremos seguir y ver así qué hacer de nuestra vida. Dice Víctor Frank. Así, cada uno tiene una misión o un cometido que cumplir si se apega a una actitud digna, ¿no? Por tanto, no puede ser reemplazado en su función, ni su vida puede repetirse. Su tarea es única como es única la oportunidad de realizarla. Gracias por su atención. Anexo. Le dijeron a Víctor Frank, específicamente un médico, estando Víctor Frank en un campo de concentración nazi en Auschwitz, le dijeron que la mortalidad semanal en el campo de concentración se incrementó debido a las fiestas de Navidad y de Año Nuevo 1944-1945. En su opinión, la explicación no había que buscarla en el empeoramiento de las condiciones de trabajo, ni en la disminución de la ración alimenticia, ni en un cambio climático, ni en el brote de epidemias. Se trataba sencillamente de que la mayoría de los presos había alimentado la esperanza de volver a estar en sus casas en esas festividades. Pero según se acercaban esas fechas, al no recibir noticias alentadoras, los prisioneros perdían la entereza y se dejaban vencer por el desaliento. Muchos de ellos morían al debilitarse su capacidad de resistencia. Hay que advertir entonces que es necesario restablecer la fortaleza interior
de los reclusos o de los seres humanos en situaciones difíciles que viven situaciones dramáticas, específicamente, por ejemplo, en un campo de concentración, proponerles a los seres humanos un objetivo, una razón que le dé sentido a su vida, que dé razón por la cual vivir. Las palabras de Nietzsche: quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo vivir. Hay que tener un porqué vivir. Teniendo el porqué se encuentra el cómo. Así, el porqué y el cómo pueden ser la motivación de todos los esfuerzos psicohigiénicos y psicoterapéuticos, por ejemplo, de los prisioneros o de seres humanos en situaciones difíciles. Siempre que se presente la oportunidad, es preciso infundir un porqué, un objetivo a la vida, para luego encontrar el cómo. Entonces, el porqué y el cómo van a fortalecer o fortalecen el soportar lo terrible de una existencia en problemas. Pobre entonces del ser humano que perciba que ya no hay ningún porqué y por lo tanto ningún cómo en su vida. Eso equivale a no tener ninguna meta, ningún proyecto a llevarlo a la práctica, ninguna intencionalidad, ningún sentido. Se vive así el vacío existencial, ninguna finalidad para seguir viviendo, y entonces podemos considerar que se está en la peor de las crisis. Hay que buscar un porqué y de ahí buscar un cómo y hacerlo. Gracias por su atención a esta anexión.